Cordial saludo. Les habla Walter Silvio Vargas, estudiante de la Universidad San José. El motivo del video es el entregable del Seminario y Diplomado de Gerencia de Calidad, por lo cual se realizó estas diapositivas. Se realizó un diagnóstico y mejoramiento en cada uno de los procesos de producción de la microempresa piscícola La Esmeralda, ubicado en el municipio de San Pedro Valle del Cauca. El plan inicia con el análisis del argumento interno y externo de la microempresa para la identificación de la problemática. A continuación de esto se realiza un diagnóstico del sistema de gestión, luego el mejoramiento del sistema de gestión de la empresa, el cual es una herramienta que le permite a la organización mejorar su desempeño integral para el cumplimiento de sus objetivos. Planteamiento y descripción del problema. Se ve como una necesidad y encontramos en él una oportunidad. Para la planificación de la calidad del proyecto a desarrollar tendremos como brújula el ciclo PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar, lo que permite un proceso de mejoramiento continuo desde la implementación y formulación del proyecto aplicado, que tiene como propósito planear una propuesta que incentive a los habitantes de la vereda La Esmeralda a la implementación de técnicas que aumenten la producción piscícola, que cumplan con estándares de calidad para ser competitivos en el mercado regional. En la actualidad, la acuicultura que encontramos en la microempresa Truchera La Esmeralda, ubicada en el municipio de San Pedro Valle del Cauca, abastece a consumidores locales de la región, pero se ha registrado efectos negativos, sobre todo de carácter ambiental, cultural y social, provenientes de la actividad acuícola, por lo que se hace importante la adopción de buenas prácticas como respuesta a la reglamentación cada vez más estricta en la relación con los alimentos, abordando no solo la inocuidad de los alimentos y promoción de las buenas prácticas de la acuicultura, siendo abordando la parte ambiental y social, así como el bienestar animal que conlleve a una pesca sostenible. La microempresa truchera es un negocio dedicado a la reproducción y comercialización de la trucha arcoíris. En la actualidad, la microempresa requiere la adopción de buenas prácticas en cada uno de sus procesos importantes con el fin de minimizar los desperdicios generados a lo largo del proceso, que a veces son imperceptibles, pero que conllevan a unas pérdidas importantes que se ven reflejadas en los altos costos de la producción, lo que permitirá a la microempresa el logro de sus objetivos, responder al mercado actual e incursionar en un nuevo mercado, los cuales son cada vez más exigentes. La acuicultura se asemeja mucho más a la agricultura y a la ganadería que a la pesca, pues implica la cría y el manejo de los recursos acuáticos vivientes en un medio ambiente restringido. A diferencia de la pesca y de la caza, actividades que conllevan la colecta de peces y animales terrestres a partir de los recursos de acceso común o libre. La acuicultura implica la existencia de derechos de tenencia y de propiedad de dichos recursos. La posesión de los medios de producción y los derechos de propiedad sobre la producción son tan importantes para el éxito de la actividad acuícola como la tenencia de la tierra lo es para la agricultura. Miremos el contexto institucional. La microempresa Truchera La Esmeralda, ubicada en el municipio de San Pedro Valle del Cauca, nace del deseo de crear un proyecto generador de empleo personal que involucra también a las personas de su núcleo familiar y de la vereda de La Esmeralda, con el firme propósito de trabajar en temas relacionados con las compra, cultivo, reproducción y desarrollo de peces para la comercialización regional. Énfasis, teniendo en cuenta que la microempresa Truchera La Esmeralda es una unidad productiva familiar y empírica, nos dispondremos a identificar las falencias en cada una de las etapas del ciclo de producción con el fin de hacer las mejoras tomadas, como para esto la base, pues las 8 mudas: defectos, sobreproducción, esperas, habilidades, talento desaprovechado, transporte, inventarios, movimientos, sobreprocesamientos. En ella encontramos un manejo de agua, calidad y cantidad. El agua que encontramos allí
no cumple las condiciones de las cantidades suficientes ni la calidad. El agua no era limpia, eh, la medida de la temperatura del agua no era la correcta. Para eso se realizó una tabla. En esta tabla resume las principales características de la calidad de agua para el cultivo de la trucha. Se realizó unas recomendaciones de medición de la temperatura de agua, medición del pH, medición del oxígeno. En el diagnóstico de proceso de la conducción del agua y oxigenación, se pudo identificar que la bocatoma no cumple con los aspectos que debe cumplir una bocatoma. Para eso se requiere una mejora de proceso. En este caso, se recomendó la construcción de unos muros, unas columnas y unos tanques. Estado actual de captación del agua. En la compra de los alevinos, se realizó un diagnóstico. Se pudo constatar que los alevinos que compran llegan en malas condiciones, debido a que donde lo compran no cumplen con las normas básicas. El precio del alevino no es el adecuado. Para esto se realizó un cuadro donde se le da a conocer las siguientes, la tabla para tener en cuenta en el momento de comprar los alevinos de la trucha. El transporte. Encontramos que el transporte no cumple las condiciones. El transporte es en bolsas no adecuadas, con pocos niveles de oxígeno y sin mayor protección. Se mejoró el proceso del transporte. En este caso, se consiguieron las bolsas adecuadas, en las condiciones adecuadas para transportar los alevinos como tal. Acá podemos observar las cajas y las bolsas en las cuales actualmente se está transportando, evitando el problema que se estaba presentando. En la siembra de los alevinos, se pudo determinar que estaba sembrando los alevinos en unos tanques de engorde sin tener en cuenta el promedio de los alevinos por metro cuadrado. Se realizó una tabla. En esta tabla encontramos la longitud de los alevinos, el estanque como tal, el número máximo por metro cúbico. La alimentación, encontramos en un diagnóstico, se daban los alimentos y en raciones no apropiadas. Se mejoró el proceso. Clasificación y traslado de los alevinos. Encontramos hay un problema como tal. En el transporte no cumplía con las condiciones porque se tenía problema en la diferencia de tamaño. En este caso se mejoró el proceso para la clasificación y el transporte y traslado de los alevinos como tal. Mm, Se realizó, como podemos observar en esta foto, una caja clasificadora donde las varillas no están fijas y se pueden abrir o cerrar para ajustar el tamaño del alevín a seleccionar. Podemos observar un estanque donde actualmente se estaba engordando la trucha, construido en hormigón de manera artesanal. Se le recomendó a través de este dibujo el cambio de ese tipo de tanque que se tiene en el momento. Esta parte de la recomendación se da con el caudal necesario para mi trucha según la temperatura del agua y la longitud de las truchas. Acá podemos observar un estanque bien diseñado. La alimentación de la trucha. Se pudo constatar que el alimento que se le estaba suministrando no contaba con los porcentajes nutricionales necesarios. En este encontramos para la mejora del proceso con unos componentes básicos necesarios que tienen mm, que estar presentes en los alimentos de la trucha como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Porcentaje de las proteínas que se le debe dar en este caso para que el desarrollo adecuado de las truchas. Los alimentos. El alimento se estaba dando en un tamaño no adecuado. El tamaño debe ser de acuerdo al nivel de la boca de la trucha. En el diagnóstico de proceso se encontró
que la frecuencia de alimentación de la trucha no se estaba realizando de manera adecuada. Se realizó una tabla para darle la cantidad de veces necesaria según el tamaño de la trucha. Cálculo de alimento diario. Acá en la parte de la mejora del proceso, mm, la cantidad de alimentos a suministrar al grupo de truchas depende de la clase de alimento, la calidad de agua, la temperatura, el estado y el tamaño de los peces. Se realizó unas formulitas con unos porcentajes de alimentación diaria con base a la temperatura del agua. Se realizó un muestreo y clasificación de la trucha, porque no se lleva registro de muestreo ni clasificación. Se realizó el muestreo para calcular el peso promedio de la trucha a través de unas pequeñas fórmulas. En la clasificación de las truchas se estaba incurriendo en el mismo error que con los alevinos, debido a que existía canibalismo, donde las truchas de mayor tamaño se comían a las pequeñas. Manejo y control de enfermedades. En este caso se encontró en el momento del diagnóstico, no se tenía ningún tipo de enfermedad que afectara a la trucha. Se le dio un manejo de la instalación de los equipos, limpieza y desinfección de los tanques. Para la limpieza de los tanques con sifón, los tanques de cemento que se usaba para el mantenimiento de los alevinos, debe limpiarse utilizando una manguera como sifón. En el diagnóstico del proceso encontramos el almacenamiento y manejo de alimentos de las truchas. Se realizó una mejora del proceso en el almacenamiento y manejo de alimentos de las truchas. En la compra y en el almacenamiento se le dio las recomendaciones para que tuviera las buenas prácticas acuícolas de mejorar la producción, control de sanidad acuícola, captura y viscerado de la trucha. Acá vemos la indumentaria del personal responsable del procedimiento de la trucha. Registro de producción y ventas. Consistía en un mal control, no se llevaba el control adecuado para registrar en las ventas y las compras. En el diagnóstico del proceso, el registro era malo. Mejora el registro para llevar información básica del proyecto. Se empezó a manejar unos cuadros de registro de estanque, información de pilas y estanque. Registro mensual de la mortalidad, registro mensual de la alimentación, registro de venta semanal, registro de compra de alimentos. En el manejo de la cosecha, diagnóstico de proceso, no se llevaba un control para dicha actividad. Para eso se hizo una mejora del proceso. En el transporte se realiza cada 8 días, dependiendo de los pedidos de los clientes durante la misma. Se sacrifica la cantidad suficiente de trucha de acuerdo a los ítems a tener en cuenta, por peso y en gramos, peso total y peso individual de las truchas. Con esto terminamos la presentación y le agradezco su atención. Que tenga muy buenas noches.